tortuguitas, ¿cómo estáis? Yo hoy no me he dado ningún golpe ni me he hecho daño, lo que pasa es que estoy un poco afónica porque tengo frío, me he resfriado un poco y es que estamos en otoño. Y otoño es la época en que se va cambiando del verano al invierno, cada vez más frío. Lo que pasa es que ha venido una ola de frío y vamos, que sí se nota. ¿Y qué pasa? Que en otoño hay una fiesta muy importante que se celebra cada año y no es Halloween. Es una fiesta que, por lo menos yo desde pequeñita, siempre la he celebrado en el colegio y ahora cuando me he hecho ya más grande me gusta seguir celebrándola. Y es la castañada. Y es una fiesta que yo pensaba que conocía todo el mundo y parece que no, que es una fiesta así más bien pequeñita. Y por eso quería explicaros un poco, no conocer, sino explicar un poco qué es la castañada y así también la podéis conocer vosotras. Y entonces así podéis ver por qué cada año, por lo menos por la zona por donde yo vivo, siempre está, no, castañada sí, castañada no, Halloween sí, Halloween no, que si es extranjero, que si es de aquí. Pues bueno, ahora os explico un poquito de qué va. Así que empezamos y primero voy a presentaros a la señora que representa la castañada, que es la castañera. Vamos allá. Pues sí, ahora sí, voy vestida más o menos de castañera. No es completamente la ropa de castañera, pero es más o menos, porque aún me faltan algunas piezas. Pero cada año me suelo disfrazar así. Que la castañera es una señora mayor, representa a una señora mayor, por eso también me he de poner un poco el pelo blanco, que se dedica a estar en la calle con su paradita, con un calentador, así una especie de tostador, así grande, como se ponía antes la leña para que se fuese calentando las cosas, y va con una sartén que tiene agujeros por dentro. ¿Y eso para qué? Pues es para tostar castañas o turrar castañas, ¿vale? Las va y así tostando un poco al fuego con la sartén, y también sirve para asar boniatos, ¿ves? Dos cosas muy típicas de la castañada es comer castañas y comer boniatos. Por ejemplo, aquí hay castañas, ¿vale? Estas son castañas, estas todavía están sin asar, ¿vale? Hay que hacerle siempre un corte en el medio para que no exploten. Se corta aquí y entonces luego se van cocinando y entonces una vez están tostaditas se comen súper bien. Y después el boniato, ¿ves? Que parece una patata colorada. Pues el boniato se tiene que también hacer o al horno o así en el fuego y queda muy rico. Además, el boniato es la base de lo que llamamos nosotros los panallets. Los panallets, lo tengo aquí, son unas bolitas así muy, muy buenas que están hechas con, bueno, depende un poco la receta, pero suelen llevar boniato, azúcar, almendra por dentro, y entonces alrededor los más típicos son los de piñones, aunque hay también de chocolate, de coco. Aquí, por ejemplo, en la foto podréis ver algunos. Y bueno, pues la castañera, siempre lo que hacíamos en el colegio era las mujeres nos disfrazábamos de castañera, los hombres de castañero, pero lo más típico eran las mujeres de castañera. Y entonces después nos reuníamos y cantábamos una canción. Y esa es la fiesta más típica de la castañada. Por eso entiendo que poco a poco Halloween también está ganando terreno, porque Halloween tiene mucha más fiesta. Pero, ¿qué es mejor que tener una fiesta? Pues tener dos. Así que, si podemos tener las dos fiestas, castañada y Halloween, ¿por qué no nos vamos a quedar solo con una? Yo, por ejemplo, lo que voy haciendo poco a poco, además de disfrazarme de castañera, es hacer la castañera un poquito tirando para Halloween. Y entonces, cuando una vez estoy ya disfrazada y hago la canción típica de la castañada, incluyo una máscara. No la he cogido al final. Bueno, ahora os la enseñaré. Una máscara blanca, y entonces voy con mi sartén, vestida así con mi máscara blanca, a dar castañas a la gente. Y entonces, esa es la historia de la castañada y la castañera. Espero que os haya gustado. Después siempre podéis buscar más información. Yo solo, como he dicho, os he hecho un poquito de información para que sepáis que existe la castañada, que existe la castañera, y ahora al final del vídeo os voy a poner la canción que se canta normalmente en la castañada. Así que espero que os haya gustado, que os sirva para conocer un poco más algunas de las fiestas que se hacen por estas épocas y que disfrutéis mucho comiendo panallets, castañas y boniatos. Adiós, tortuguitas. Quan és el temps de menjar castanyes, la castanyera
Collint castanyes a la muntanya i a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita, la faldilla li fa campana, les sabates li fan cloc, cloc, i quan balla sempre gira així.